La realidad nacional no es una lista de problemas sueltos, es una red, un sistema donde una decisión en el campo termina tocando la industria, el empleo, la educación, la política y, al final, la vida cotidiana de cualquier persona. A veces se nota de inmediato, a veces tarda años, pero siempre deja una huella. Por eso este recorrido empieza en la base, la tierra, el agua y la capacidad de producir. La producción primaria sigue siendo una de las bases de cualquier país. Sin campo, sin agua y sin tierra útil, todo lo demás se vuelve más frágil. México tiene unos recursos naturales importantes, sí, pero también enfrenta señales claras de desgaste, estrés hídrico, sobreexplotación de acuíferos, sequías más largas y temporadas que ya no se comportan como antes. Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando producir deja de ser seguro? No solo se afecta al agricultor, se tensiona toda la cadena que depende de él. Si el campo se debilita, la industria recibe menos materia prima, las comunidades pierden estabilidad y la soberanía alimentaria deja de ser una idea abstracta para convertirse en un riesgo real. Porque una nación no se sostiene solo con consumir, también necesita poder producir. La industria convierte la materia prima en movimiento económico. En muchas regiones, una sola planta, un ingenio o un centro de producción sostiene empleos, comercios y rutinas enteras. No hablamos solamente de máquinas, hablamos de comunidades que dependen de que esa máquina siga funcionando. Pero la industria también envejece. Cuando no se moderniza, empieza a perder fuerza. México concentra parte importante de su actividad manufacturera, pero también arrastra centralización, desigualdad tecnológica y rezago en varios sectores. Algunas plantas sobreviven con infraestructura limitada, otras compiten contra corporaciones que producen más rápido, más barato y con mayor capacidad de adaptación. Entonces, el problema ya no es solo fabricar, es seguir siendo viable. Y cuando una industria deja de invertir en cambios estructurales, la estabilidad se vuelve una pausa corta antes del siguiente golpe. En un mundo globalizado, compramos sin pensar demasiado de dónde viene cada cosa. Lo vemos, lo usamos, lo tiramos. Y casi nunca seguimos la ruta completa del producto, pero esa ruta importa. Hola, Balam. Oye, qué bonito gorro. ¿En dónde lo compraste, Balam? En una tienda, ¿Y sabes de dónde lo fabricaron? probablemente en China. En China. ¿Sabías que con tu compra estás afectando al mercado local? Cuando una economía depende demasiado de insumos, maquinaria o bienes del exterior, se debilita su capacidad de sostener producción propia. No porque importar sea malo por sí mismo, sino porque depender de ello en exceso se vuelve frágil al sistema. Cada compra mueve dinero, y ese dinero puede quedarse circulando aquí o salir de la región sin volver. A veces la fuga no se nota de inmediato, pero sí aparece después. Negocios que pierden clientes, producción local que deja de ser rentable, fábricas que ya no aguantan el ritmo. Y entonces, lo que parecía una simple decisión de consumo termina empujando el siguiente problema. Cuando la industria se frena o el mercado cambia más rápido que la economía local, el empleo se convierte en el primer punto de atención. Y no solo hablamos de falta de trabajo, hablamos de falta de trabajo digno, estable y relacionado con lo que muchas personas estudiaron durante años. En México, la informalidad y el subempleo absorben a una parte enorme de la población. Eso significa que muchos trabajan, sí, pero sin la seguridad ni la estabilidad que deberían de tener. Y entre los recién egresados, la brecha que se vuelve todavía más clara. Estudiar no garantiza entrar a un empleo acorde con la formación recibida. ¿En qué empresa te gustaría trabajar una vez terminado tu carrera? Me gustaría trabajar en una empresa
no es familiar, pero sí tengo un hermano que trabaja en esa empresa, es de ingenieros industriales y más que nada se enfoca en la seguridad de los empleados y pues me gusta esa área. ¿En qué empresa te gustaría trabajar una vez que hayas terminado tu carrera? En Nissan, yo creo. ¿En qué empresa te gustaría trabajar una vez que termines tu carrera? En Nissan, no sé. ¿Y en qué zona del país sería? En Oaxaca. Monterrey, pero normalmente para eso van todos. Ahí aparece una contradicción muy mexicana. Se pide talento, pero no siempre se construyen las condiciones para retenerlo. Así, el entusiasmo del aula choca con la realidad del mercado. Y cuando eso pasa, el futuro ya no se ve como una meta, se ve como una negociación incierta. Un país puede llenar aulas y aún así quedarse corto de innovación, patentes, inversión tecnológica o integración productiva. Y cuando esto ocurre, no falta talento, falta estructuras para aprovecharlo. Esa desconexión es silenciosa pero profunda, porque no solo desperdicia formación, también empuja a muchos jóvenes a imaginar su futuro fuera del país, o al menos fuera de su región. La pobreza no se mide únicamente por el dinero que entra a un hogar. También se nota en lo que falta: seguridad social, vivienda adecuada, alimentación suficiente, transporte digno, servicios estables y tiempo para vivir sin estar apagando incendios todos los días. Por eso, la pobreza se ve en la calle, en el pavimento roto, en el agua que falla, en el transporte que no alcanza, en la familia que ajusta sus gastos hasta donde ya casi no se puede ajustar nada más. Y cuando esas carencias se vuelven parte de la rutina, dejan de parecer excepcionales, se normalizan. Ese es quizá uno de los rasgos más duros de la realidad nacional. Aprender a vivir con lo que debería doler más de lo que duele, y aún así seguir. ¿Qué opina de la presidenta actual? ¿Presidente de dónde? De México. Pues es lo máximo que hay, es lo máximo que tenemos. Es una grandísima presidenta y mi respeto para ella. Sí. Sí, porque ha estado viendo por todo el pueblo, más por la niñez, la juventud, los niños, los estudiantes, los jóvenes, los adultos como yo, que así eso lo dejó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le agradezco a él y a la presidenta que está ahorita presente. Y eso de estos presidentes quiero que sigamos teniendo en nuestro pueblo mexicano, porque los de atrás fueron pura vergüenza y pura ratería que tenían ellos, puros rateros. La política debería organizar la vida pública y traducir necesidades sociales en decisiones concretas. Pero para muchas personas se vuelve un territorio lejano, confuso o desconectado de lo que realmente viven. Las campañas prometen, eso siempre. El problema es cuánto de esa promesa se recuerda después, cuánto se entiende y cuánto se convierte en realidad visible. A veces la distancia entre voto y propuesta es enorme, y a veces la ciudadanía participa desde la costumbre, desde la identidad o desde la emoción, sin tener claro qué ofrecía realmente el candidato que apoyó. Ese silencio incómodo dice mucho, porque no siempre revela ignorancia, a veces revela cansancio o desconfianza, o simplemente una relación rota entre la gente y quienes dicen representarla. La corrupción no vive sola en los grandes escándalos, también aparece en los trámites lentos, en las obras mal hechas, en los favores, en los atajos, en esas pequeñas prácticas que terminan pareciendo normales porque todo el mundo las ha visto alguna vez. El daño no solo es ético, es material. Cada recurso desviado en una escuela que no mejora, una calle que no se termina, un hospital que sigue esperando, una obra que no cumple. Y cuando la corrupción se vuelve costumbre, la confianza en la institución empieza a romperse, primero despacio y luego de golpe.
porque una institución que deja de parecer útil también deja de parecer creíble. La delincuencia no solo afecta la seguridad, también cambia la forma de vivir. Cambia horarios, rutas, costumbres, negocios y hasta la manera en que una comunidad se relaciona consigo misma. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, el espacio público se reduce. La gente sale menos, cierra antes, se mueve con más cuidado, desconfía más. Y entonces el costo de la violencia ya no se mide solo en cifras, se mide en rutina interrumpida, en comercio detenido, en familias alerta y en una vida pública que se va haciendo más pequeña. La migración muchas veces no nace del deseo, sino de la presión. Falta de empleo, inseguridad, ausencia de oportunidades o sensación de estancamiento empujan a mucha gente a buscar otro lugar donde empezar de nuevo. Las remesas sostienen a millones de hogares, sí, pero también muestran una verdad más dura. Muchas comunidades sobreviven con el dinero que llega desde fuera porque el sistema no pudo retener a su propia población. Y cuando los jóvenes se van, no solo se pierde mano de obra, se pierde el relevo generacional, energía, continuidad y futuro comunitario. Una comunidad vaciada no desaparece de inmediato, solo se va quedando en silencio. Lo que parecía una serie de temas separados termina formando una sola estructura. El campo alimenta a la industria sostiene el empleo influye en la pobreza presiona la política se cruza con la corrupción debilita instituciones, la debilidad institucional abre paso a la delincuencia y todo eso en conjunto empuja a la migración. La realidad nacional no se entiende por fragmentos aislados, se entiende viendo cómo se tocan entre sí. Y quizá ahí está la lección más importante. México no es solo un lugar con problemas, es un país donde millones de personas han aprendido a adaptarse a ellos, a veces con esperanza, a veces con cansancio, a veces con silencio, pero siempre dentro del mismo sistema.